¿Sientes que algo no anda bien, pero te da miedo saber qué es? ¿Te han diagnosticado algún trastorno mental, pero te cuesta trabajo aceptarlo porque piensas que solo te pasa a ti? ¿O sientes vergüenza o miedo de que te juzguen? ¿Tu círculo cercano se ha convertido en un peso más en vez de una red de apoyo? ¿O tal vez conoces a alguien que necesita ayuda, pero no sabes cómo ayudarle? Los apodos, etiquetas sociales y la falta de información nos hacen guardar un secreto sin sentido, un secreto absurdo. Si te identificas en alguno de estos casos, este podcast es para ti. Hablaremos de las realidades de la salud mental y emocional, en donde los trastornos mentales no tienen que ser un secreto. Te damos la bienvenida a este espacio. La verdad detrás de los secretos absurdos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de La verdad detrás de los secretos absurdos, un podcast de Fundación Edesme. El objetivo de este podcast es normalizar los trastornos mentales a través de la comunicación, psicoeducación y vinculación con diversos especialistas que nos ayuden a reducir los estigmas que hay en torno a la salud mental a través de la información y de hablar de diversos temas. Y el día de hoy me encuentro con Alejandro Mazar. Y vamos a hablar un poco sobre el tema del cuidado, del autocuidado emocional. Mi querida Cindy, ¿cómo estás? Qué Bien, gusto ¿y tú? saludarte. Bien, también. Fíjate que ya tenía muchas ganas de venir a este episodio, a este podcast, porque, pues bueno, el proyecto que ustedes van siguiendo, pues me parece muy bonito. Apoyar en el tema emocional, apoyar en el tema de la ansiedad, de la depresión, trastornos, me parece muy interesante y pues yo ya estaba listo de venir. Sí, muchas gracias. Además, déjeme decirle que Alejandro es una de las personas que más ha apoyado a la fundación, así Gracias. que es un doble gusto tenerte aquí. Gracias. Bueno, Alejandro, y empezamos con la pregunta básica. ¿Qué es el autocuidado emocional? Ok, fíjate, es bien interesante porque a lo mejor en algún momento tenemos como mucha conciencia del cuidado de nuestro cuerpo, de hábitos personales, de cuidado a lo mejor de nuestra imagen, cómo nos vemos, andar bien pintaditos, bien peinaditos, etcétera. Sin embargo, en el tema emocional a veces no tenemos como este tipo de elementos. Y el autocuidado emocional tiene que ver con esas prácticas, con ese tipo de acciones que nosotros podemos ir siguiendo para poder ir gozando de una buena salud emocional, mi querida Cindy. ¿Y cómo podemos empezar a hacerlo? ¿O cuál es la diferencia de tener un verdadero autocuidado y no nada más algo momentáneo? Ok, fíjate, en eso que tú comentas es bien interesante porque en ocasiones podemos observar el autocuidado y la autocomplacencia. Entonces, desde esta perspectiva, en ocasiones las personas pueden decir, no, o sea, yo sí hago cosas para relajarme. Llegan las 8 de la noche, abro mi cervecita, ¿verdad? Y empiezo a relajarme. O de alguna manera llego a la casa, pongo una serie y empiezo a relajarme, pero a veces me pico con los episodios y me sigo con el que sigue, y resulta que en algún momento ya empiezo a lo mejor a dormir tenso porque pues a lo mejor me identifiqué con el personaje, porque a lo mejor de alguna forma también, no sé, la serie era de acción, quiero ya dormir y no puedo hacerlo. Y mientras no puedo hacerlo, entonces empiezo a revisar mi celular, a ver hasta que me dé sueño, ¿verdad? Entonces, son como situaciones de autocomplacencia que parecieran que me están ayudando a tener un buen cuidado emocional, pero a lo único que me están llevando es como al placer inmediato. El autocuidado tiene que ver con realizar acciones que me están ayudando a mi bienestar emocional, pero tengo que hacerlo de manera consciente. Si lo hago de manera consciente, por ejemplo, a lo mejor puedo ver la serie, pero ya sé hasta qué punto. Y ya sé a lo mejor que si me pico con el siguiente episodio, digo, bueno, lo veo mañana. A menos que sea el episodio de ¿cómo se llama? De Disney, ¿verdad? Si quieren seguir con el otro, pueden hacerlo. Pero de alguna manera es bien importante observar esto. Hay momentos donde tiene que ver solo con la complacencia y el autocuidado tiene que ver con una acción que me va a traer un bienestar más prolongado, un bienestar más auténtico a mis propias emociones.
Y creo que eso es también para evitar pensar en cómo me siento en ese momento, ¿no? Me pongo a ver tele o hablo con alguien, no sé, me distraigo, o la famosa mente en blanco, ¿no? Ajá. En donde la gente confunde un poco el relajarse con el evitar pensar Exacto. en lo que en realidad está sintiendo, ¿no? Exacto. O en el problema que está pasando, o qué tiene que hacer para solucionarlo, y eso muchas veces nos lleva a evitar tener unas pláticas que a lo mejor pueden ser incómodas, ¿no? Con un amigo, con tu pareja, con tu familia. Esto que dices es bien importante porque incluso en ocasiones, por ejemplo, como una forma de autocuidado, podemos escuchar música de meditación, música tranquila, música relajante, pero si yo lo hago en exceso, en ocasiones puedo hacerlo también como una manera de no escucharme, ¿sí? Como una manera de no confrontar a lo mejor esos pensamientos que se encuentran dentro de nosotros. Entonces el autocuidado tiene que ver con poder observar las necesidades que tengo. Tengo la necesidad, por ejemplo, tengo muchos pensamientos a lo mejor, pensamientos intrusivos, pensamientos negativos, y a lo mejor estos pensamientos me pueden generar irritabilidad, me pueden generar cierto tipo de síntomas. ¿Cuál es mi necesidad? A lo mejor poder observar esos pensamientos. ¿Qué me están diciendo esos pensamientos? ¿A dónde me están invitando esos pensamientos? Pero si no los quiero escuchar, va a pasar lo que acabas de decir. Pongo la serie, pongo la música, pongo, no sé, tal cosa, con tal de no estar conmigo. Y ahí, más que autocuidarme, voy como acumulando las emociones, voy acumulando los pensamientos. Y todo lo que se acumula en el tema emocional es como si yo quisiera sostener un balón abajo del agua. Voy a poder hacerlo 1 hora, voy a poder hacerlo 2 horas, pero un día, 5 años, 10 años, va a llegar un punto en donde me voy a cansar y el balón va a reventar hacia arriba, así como a veces revientan nuestras emociones cuando no tenemos ese autocuidado. ¿Y cómo impacta nuestro entorno social? Porque eso es lo que depende de mí. Yo decido si veo tele, si escucho música o si me tomo un tiempo para mi autoanálisis, pero ¿qué hay de mi entorno, de los amigos, de la familia, que también pueden influir en lo que yo haga o no, si me siento mal o no? ¿Eso cómo impacta? Eso influye mucho, 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 mucho el tema de dónde me estoy desarrollando. Hay entornos que nosotros podemos crear, pero hay otros entornos que no. Por ejemplo, los niños, por ejemplo, los adolescentes, que a lo mejor tienen que estar en ciertos entornos que ellos no eligieron. Por supuesto que esto impacta. No obstante, desde la parte también individual que somos, podemos de alguna manera hacer que esos entornos sí nos influyan, pero que no nos impacten tanto. Por ejemplo, hay algo que a mí me gusta de alguna manera hacer con este tipo de elementos. ¿Qué tengo que aprender de eso? O sea, tengo un papá con ciertas características, tengo una mamá con ciertas características. ¿Por qué o para qué mi mamá, mi papá tienen esas características? ¿Qué tengo que aprender de eso? Y entonces cuando yo me empiezo a preguntar esto, es ahí donde puedo hacer que el entorno que no elegí a lo mejor esté funcionando a mi favor. Y eso me ayuda a crecer, porque a lo mejor tengo una mamá, por ejemplo, o un papá muy autoritario. A lo mejor necesito aprender a poner límites. A lo mejor necesito aprender a expresarme con asertividad, a decir, oye, papá, ¿sabes qué? Cuando tú te refieres a mí con estas formas, me lastimas, siento esto, siento aquello. Entonces ahí puedo ayudar a que el entorno pueda de alguna manera como ayudarme en lugar de empeorarme. Obviamente para esto requiero tener conciencia de autocuidado y conciencia de desarrollo personal. Si no tengo conciencia de desarrollo personal, el entorno me va a generar un agotamiento emocional y un estrés tan grande que puedo llegar a generar mucho malestar. Y es esa conciencia lo que nos lleva a poner límites, porque si yo no me conozco, no puedo poner los límites, no sé qué es lo que me afecta, no sé cuál es el detonante. Exacto. Y por lo tanto no puedo poner esos límites. Exacto. Y una vez que yo ya identifiqué cuál puede ser un detonante, ¿cómo puedo poner esos límites? Si es mi familia, por ejemplo, o si es alguien cercano, ¿cómo puedo
¿Cómo puede la gente dejar de sentirse culpable? ¿No? Porque está el sentido de culpa. Claro. ¿No? Y por eso no se hacen, porque es algo de lo que se habla muy poco. A lo mejor se habla de poner límites, pero en realidad al momento de hacerlo no es fácil, porque a veces hay que hacerlo con gente muy cercana. Claro. Esto que dices es bien importante porque ese sentimiento de culpa lo traemos desde que somos niños. El niño, incluso el adolescente, hay una etapa del desarrollo de todo adolescente que se llama confianza versus desconfianza. El adolescente en esa etapa de desarrollo de su propia vida empieza a luchar contra esta desconfianza versus confianza, ¿sí? Es decir, él en esa etapa de su vida podrá desarrollar esa confianza o a lo mejor podrá desarrollar desconfianza. Pero en ese momento el adolescente a lo mejor busca independencia, pero a lo mejor papá y mamá ven esa independencia como me estás faltando al respeto. Si el adolescente a lo mejor dice, oye papá, es que esto que me estás diciendo me está lastimando, me está doliendo, oye, trátame con respeto o háblame con respeto. O sea, se ve este tipo de elementos como un faltarle a la autoridad y es ahí donde entra la culpa, porque desde niños nos enseñan que tenemos que ser buenos, ¿sí? Y buenos implica ser obedientes y infinidad de cosas, ¿no? Entonces, la manera de ir soltando la culpa tiene que ver con este autoconocimiento de poder ir observando mis pensamientos. A lo mejor mis pensamientos son, no me gusta que me hablen así, no me gusta que me digan esto, y todo el tiempo estoy pensando eso. ¿Qué necesitan esos pensamientos o a qué necesidad me están llevando a poder hablar con papá, con mamá? Puedo hablar con ellos y puedo pensar al momento que estoy hablando con ellos. Soy inocente, ¿sí? Soy inocente de externar mis necesidades. Soy inocente de externar lo que me lastima, de externar lo que siento. Cuando yo puedo ir pensando esto, puedo ir como soltando un poquito la culpa, ¿sí? Y en la medida que a lo mejor esta comunicación genera un mejor vínculo entre papá, mamá, hijo, hija, etcétera, la persona que sea, es ahí donde puedo observar y decir, oye, pues estuvo bien externarlo. No soy culpable de sentir esto, de pensar esto. Y ahí empezamos a manejarnos con más libertad. La comunicación asertiva es importante, pero también la apertura que tiene que haber de parte de la otra persona, ¿no? Para escuchar y para estar abierto y decir, bueno, a lo mejor no es una falta de respeto, a lo mejor también me puedo abrir un poco más, ¿no? Y a cambiar un poco mis prejuicios, ¿no? O mis ideas, ya. Claro, por supuesto. Y esto es algo que yo creo que todas las personas necesitamos practicar. O sea, ¿por qué en algunos momentos no decimos las cosas porque nos sentimos culpables? Preferimos callar a decirlo, pero porque en ocasiones también hacemos sentir culpables a los otros. Entonces, si vamos teniendo la autoconciencia de que cualquier persona puede externarme sus necesidades sin que yo lo culpabilice, a partir de ahí puedo abrirme a poder decir las cosas sin sentir culpa, ¿sí? Entonces, eso también puede ir ayudando, esta autoconciencia, y esto puede como relajar también el autocuidado emocional de forma social, lo que decías hace rato, porque luego se vuelve, considero yo, muy severas las personas con las que nos rodeamos respecto a las emociones. No, hombre, eso no es cierto. Estás inventando, solo quieres chantajear. Son dramas. Son dramas. Y esto se vuelve todavía muy complejo. ¿Qué es la autocompasión? ¿Qué es la autocompasión? Fíjate, cuando nosotros sentimos culpa, es muy fácil ser severos con nosotros. En nuestros pensamientos nos estamos a lo mejor diciendo cosas negativas. No lo hice bien, no merezco esto, no valgo, siempre me equivoco. Entonces, ahí estoy siendo autosevero, por decir esto. Entonces, la autocompasión implica hacer lo opuesto, ¿sí? Y buscar formas y maneras para poder observar que soy un ser humano dual, con defectos, con virtudes, que me voy a equivocar, que es normal el error, que no existe la perfección. Cuando yo puedo observar esto, empieza a florecer la autocompasión de manera natural.
y empiezo de alguna manera a poder pensar, tranquilo, todo está bien, estás aprendiendo, en la próxima te va a salir mejor, la siguiente no lo sé, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empieza a florecer esa autocompasión, pero como esa conciencia, y la autocompasión entonces implicaría ese apoyo al autocuidado que podemos tener hacia nosotros mismos. Y siento que también es como dejar de sentirte una víctima, ¿no? Exacto. O de victimizarte, y en cambio es cuando te empiezas a empoderar y a tomar mejores decisiones, o estar más consciente al menos de las decisiones que estás tomando. Ajá, incluso en eso que dices, por ejemplo, también el dejar de juzgarnos. O sea, cuando yo me estoy juzgando todo el tiempo por lo que hago, por lo que llevo a cabo, ahí estoy siendo muy severo conmigo mismo, conmigo misma. Y entonces a partir de ahí no puede existir autocompasión, ¿sí? Entonces, para ir quitando también el juicio que apoye a la autocompasión, implica esta parte de saber que como seres humanos estamos en proceso y que somos autoperfectibles. Cada vez, cada oportunidad, cada experiencia, podemos ir siendo mejores que la versión que fuimos ayer, pero nunca vamos a ser completamente perfectos, porque no existe esa parte. Bien, ya platicamos de qué es el autocuidado emocional, algunos tips, y cómo se relaciona con, o cómo puede afectar o impactar la prevención de algún trastorno mental al tener ese autocuidado constante y correcto. Claro, ayuda mucho, porque justamente cuando podemos tener algún trastorno, cuando se desencadena ansiedad, cuando se desencadena depresión, podemos ser muy severos con nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en la actualidad, ¿en cuántas ocasiones no se empieza a desarrollar, por ejemplo, la ansiedad, a lo mejor por la comparación entre los jóvenes, vamos a llamarlo así, adolescentes, que de alguna manera, a lo mejor hay adolescentes que pueden acceder a ciertas cosas, a ciertas marcas, a ciertos equipos, otros adolescentes que a lo mejor no pueden ni quisieran. Entonces, al irse comparando, empieza a haber esta cuestión de irse desarrollando la ansiedad, porque no soy igual al otro, porque me siento menos que el otro. Entonces, si yo tengo estos hábitos de autocuidado, esto me va a ayudar mucho a poder contenerme, a poder avisarme y decirme, oye, esto no depende de ti, no seas tan duro contigo, no seas tan dura contigo, a poder realizar acciones. Por ejemplo, si en ocasiones observo que tengo muchos pensamientos que me están abrumando, puedo escribir esos pensamientos, todos y cada uno de ellos, tal cual los observe. Doblo esa hoja y después puedo romperla. Y mientras la rompo puedo pensar, libero con amor estos pensamientos que me están abrumando, estos pensamientos que están siendo pesados. Y entonces al hacer eso estoy llevando a cabo un autocuidado. Y ojo, también por ejemplo con el tema de la depresión. Cuando hay depresión, las personas tienden a esta cuestión en ocasiones de autolastimarse, ¿sí? Tienden a esta cuestión también en donde hay mucha desesperanza, y al haber mucha desesperanza podemos llevar a acciones que atentan contra nosotros. Entonces, si de antemano voy teniendo el hábito del autocuidado, puedo llegar a tener distimia, a tener este tipo de situaciones en donde hay una tristeza profunda, a lo mejor no tal cual depresión, pero puedo llegar a experimentar ciertos rasgos así, y como tengo el hábito del autocuidado, me levanto, busco ayuda, le hablo a un amigo, a una amiga, me relaciono con ciertas personas, empiezo a hacer acciones quizás por hábito, a lo mejor no por gusto, pero sí por hábito, y eso me empieza a sacar, y eso me empieza a ayudar, quizás a mandarle un mensaje, no lo sé, a algún psicólogo, a alguna psicóloga para agendar una cita. Y desde esta perspectiva es como el autocuidado puede ir previniendo este tipo de elementos. Son acciones preventivas.
Son acciones preventivas, son acciones de amor propio, son acciones en donde le dejamos muy claro a nuestra mente que lo más importante para nosotros somos nosotros mismos, no desde un aspecto egoísta, sino desde un aspecto en donde estás cuidando tu vehículo, estás cuidando tu cuerpo, estás cuidando tu mente, que a lo mejor esto es lo más complejo de la mente, porque como no la vemos, creemos que no impacta, pero cuando ya se vuelca hacia nosotros, pareciera un enemigo oculto, que no sabemos cómo, de dónde viene todo este tipo de elementos, pero hay pensamientos que a veces vemos, otros pensamientos que a veces no vemos, pero que están ahí, mi querida Cindy, y que nos empiezan de alguna manera a generar mucho malestar. Y es que es muy fácil no darse cuenta, ¿no? Claro. Y no identificar, es muy fácil no identificar Sí. que algo no está bien. Sí, y yo creo que a todos nos ha pasado. Por ejemplo, en mi caso, de alguna manera, como autocuidado, me gusta escribir, ¿sí? Si de pronto, por ejemplo, ante alguna situación, llámese terapéutica, al final del día cuando damos terapia, no podemos dejar de ser nosotros. O sea, no es que tú te pongas el chip y ya vas a dar terapia y no sientes nada, ¿no? Eres una pared, eres un hielo. No, no es así. Nosotros también sentimos. Entonces, desde esa perspectiva, en ocasiones, claro que sí, hay temas, hay circunstancias, hay información que recibes de otras personas que por supuesto impactan en ti. Y ahí es donde a mí me gusta escribir. Me gusta escribir de pronto, no sé, poesía, no lo sé, de pronto alguna canción, cantarla, y eso me ayuda también como a ir liberando. Entonces, a todos nos va como sucediendo esto, Sí. y por eso el autocuidado es sumamente importante. Qué interesante y qué importante, ¿no? Sí. Y aún hace falta mucho por hacer acerca de esto. Siento que la mayoría de las personas no estamos tan acostumbrados a esta práctica. Ajá. Y hablando de eso, y porque estamos ya hoy en día todos siempre muy ocupados, ¿cuáles consideras tú que pueden ser como 3 tips fáciles, rápidos de hacer para empezar a incorporar esta práctica diaria? Ok, fíjate. Yo soy muy de la idea de que si ya estamos abrumados y tenemos que hacer algo más, nos vamos a abrumar. Todavía mucho más por tener o llevar a cabo acciones para estar mejor. Entonces yo digo, de todo lo que nosotros hacemos en nuestro día, podemos observar acciones, actividades que pueden ser mecánicas. Por ejemplo, vamos a pensar, todos en algún momento nos vamos a dormir y todos en algún momento pues nos despertamos, ¿verdad? Entonces vamos a pensarlo, antes de dormir, haz respiraciones profundas, ¿sí? Antes de dormir, en lugar de pelear con la esposa, con el esposo, con el amigo, no lo sé, o en lugar de andar viendo si ya me dieron like, si no me dieron like, dejo mi celular a lo mejor 2 horas antes de irme a dormir para que mi mente empiece a descansar, para que mi mente no se hiperactive. Entonces dejo mi celular, por ejemplo, sería una forma de autocuidado, 2 horas antes. Ya que estoy acostado, respiraciones profundas. En la mañana, cuando me levanto, a lo mejor antes de incorporarme, cuando estoy completamente relajado, puedo hacer o respiraciones nuevamente profundas o puedo empezar a agradecer. A ver, en este momento, ¿qué puedo agradecer? ¿Por qué agradezco el día de hoy? ¿Qué es lo que sí tengo? Normalmente vemos lo que no tenemos, pero ¿qué es lo que sí tengo que puedo agradecer? Entonces, otro tip puede ser el agradecimiento, ¿sí? En esos momentos, a lo mejor puedo empezar de forma voluntaria a poner pensamientos positivos. Hoy va a ser un gran día, ¿sí? O a lo mejor puedo empezar a pensar, suceda lo que suceda, lo voy a resolver. Porque a veces, fíjate, hecho reversa, si digo hoy va a ser un gran día, ¿y si no es, Cindy? Ahí se nos, luego, no sé, como que se nos mueve todo, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor en lugar de decir, hoy va a ser un gran día, puedo pensar, suceda lo que suceda, lo voy a resolver. Pase lo que pase, voy a estar bien. Suceda lo que suceda, voy a aprender. Entonces ya me despierto con una actitud de desarrollo personal. Y eso va impactando, por supuesto, en el autocuidado.
Otros tips, otras técnicas fáciles, simples. Tener cuidado de lo que vemos, de lo que oímos, de con quién nos relacionamos. Si tú te relacionas con una persona que después de ver a esa persona te sientes drenada, te sientes drenado, pues bueno, ahí hay áreas de oportunidad. O es vacío, o aprendo a poner límites, o sí, pero a lo mejor cuidar con quién me rodeo, cuidar lo que observo, llámese películas de terror, ¿sí? O sea, no lo sé, si de pronto hay circunstancias en donde tú sientes que eres propenso a la ansiedad, pues ¿qué andas haciendo viendo películas de terror? Incluso si eres propenso a la ansiedad, pues ¿qué ando haciendo tomando café todos los días, ¿no? Que va a estimular mi sistema nervioso y eso va a impactar todavía mucho más. Entonces, fíjate, son como pequeñas cositas que podemos ir haciendo en nuestra vida cotidiana. Si me siento triste, ¿qué ando haciendo también? Escuchando música, que a lo mejor va a incrementar la tristeza, va a incrementar la angustia, va a incrementar el miedo. Entonces, estar muy al pendiente y equilibrar lo que veo, lo que escucho, con quién me relaciono, eso que te decía al inicio, al despertarnos, al dormir. Por ejemplo, también todos caminamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si mientras vamos caminando, cada paso que damos, podemos decir un pensamiento positivo, ¿sí? No lo sé, por ejemplo, doy un paso y puedo decir algún valor, alguna virtud, ¿sí? Soy estudioso, soy inteligente, soy amistoso. Entonces, en lugar de que mi mente se centre a tantos pensamientos negativos, en ese momento estoy teniendo unos minutos, unas horas de autocuidado. Si quiero trabajar, por ejemplo, disciplina, voluntad, doy un paso y pienso disciplina, fuerza, perseverancia, voluntad. Y esto me mete en esa parte de estar en constante desarrollo personal y haciendo cosas muy cotidianas de nuestra vida. Y hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y que también diferentes cosas pueden aplicar y funcionar a diferentes personas. Claro, ¿no? claro. Entonces, Sí. lo importante es empezar. Claro. Lo importante es empezar con eso. Y empezar con lo que nos haga cómodos. O sea, por ejemplo, te digo, a mí me gusta escribir, pero habrán personas que digan, no, eso a mí me estresa todavía mucho más. Porque luego si alguien llega a leer lo que escribí, qué vergüenza, ¿no? Por ejemplo. O me daría, no lo sé, alguna sensación negativa. Ok, si tú te sientes muy bien, pensemos haciendo ejercicio, ve a hacer ejercicio, pero ponle la intención a esa actividad de autocuidado, ¿sí? Porque también puedo ir a hacer ejercicio y le pongo a lo mejor la intención de verme bien desde el ego. Y eso me va a meter también en una situación de más ansiedad. Exacto. Porque no estoy logrando los resultados, se me sigue viendo el gordito por aquí, ¿no? Y entonces, en ese tipo de elementos es donde puedo decir, no hay autocuidado. Si voy a ir al gimnasio, voy con la intención de a lo mejor generar quizás en ese momento una descarga emocional, de sentirme mejor, de sentirme más ligero, de incluso también trabajar pensamientos. Imagínate, estás levantando una pesita y piensas algún pensamiento positivo que refuerce y que una cuerpo con nuestra mente. Yo al menos sí he hecho algunas de esas cosas. Lo del celular sí me funciona muchísimo porque antes me iba a dormir y así veía el celular y ya, me acostaba a dormir. Ya. Porque pues con el trabajo a veces nunca paras. Sí. Hasta que dije, no puede ser porque ya, o sea, me iba a dormir viendo, mañana tengo que resolver X o Y problema. Y no podía dormir a veces porque me despertaba pensando en eso. Y a partir que dije, o sea, tengo que también pues dividir mis horarios, mis tiempos, y ya ahorita dejo el teléfono mucho antes. Y sí vi un cambio porque ya no me voy a dormir estresada. Correcto. Y ya me relajo muchísimo más antes de ir a dormir, y sí hace la diferencia. Entonces, bueno, es una de las cosas, pero se trata de estar siempre pues experimentando cosas nuevas, ¿no? Sí. Ver qué te funciona y sobre todo que siento que todo va cambiando, ¿no? O sea, nada es permanente,
vamos cambiando cómo nuestras emociones también, cómo nos sentimos hoy, si fue un mal día, si nos fue súper bien, en fin. Y creo que sí es muy importante empezar a conocernos. Y otra cosa que sí es muy importante, aún más lo es para mí, es el poner los límites. Sí, claro. Porque aunque en un principio sí es como, ay, ¿qué van a decir o qué van a pensar? Pero te das cuenta que estás siempre pensando en alguien más y no en lo que tú necesitas. Correcto. ¿No? Pero lo importante es primero aprender qué es lo que tú tienes, cómo te sientes, qué necesitas y tomar acción. Sí, y fíjate que, ¿por qué a veces llegamos al autocuidado? Hay 3 factores por los que en ocasiones empezamos a llegar al autocuidado. El primero a veces es por moda. Si veo que cierto artista, cierta persona lleva a cabo ciertos hábitos, pues a lo mejor lo utilizo como un modelo y entonces voy siguiendo a lo mejor como ciertas acciones que él hace, ¿sí? O que ella hace. Entonces, ese es el primero. El segundo, por voluntad. O sea, por ese autoconocimiento, por esa parte de sentirme mejor, por esa conciencia. Entonces, por voluntad. Y el tercero, mi querida Cindy, por necesidad. Este es el más complejo y es por lo que la mayor parte de los seres humanos llegamos al autocuidado, por necesidad. Cuando ya no puedo dormir, cuando ya la ansiedad empieza a somatizarse en el cuerpo a través de taquicardia, sudoración, insomnio, náuseas, mareos, etcétera. Cuando ya a lo mejor empiezo a observar una tristeza cada vez más densa, cada vez más difícil de salir de ahí. Entonces, cuando empiezan a suceder cosas así, es cuando llegamos a este tema o a esta parte del autocuidado emocional. Y yo creo que aquí la sugerencia para todas las personas que nos escuchan es no esperarnos. O sea, no esperarnos hasta estar en el punto de la necesidad, porque de ahí hacia arriba es complejo salir. Claro que se puede, pero es complejo. Cuando entramos en la conciencia o en la voluntad, por supuesto que es mucho más simple. Sí, y has tocado un tema importante porque justo ese es el objetivo de Fundación EDETME y de este podcast. Claro. El llevar el mensaje de no hay que esperar hasta que sea necesario. Sí. ¿No? Hay que actuar, tiene que ser preventivo. Sí, sí. No tiene que ser necesario para actuar. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que podríamos seguir aquí muchísimo tiempo. Sí. De verdad agradezco todos tus tips, todo el apoyo que nos das. Gracias por estar escuchando este podcast. Les invito a compartirlo con sus conocidos. Envíen el link, síganos en las redes sociales. Recuerden que es responsabilidad de todos ayudar, normalizar los trastornos mentales, normalizar el autocuidado, el promover la salud mental, no ser proactivos, no reactivos, no esperar hasta que suceda el problema. Y pues les esperamos en el siguiente episodio. La verdad detrás de los secretos absurdos.